Mis amados, qué gusto saludarles en esta hora, nuevamente en esta oportunidad maravillosa que tenemos de acercarnos a la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque es un privilegio que tenemos de poder escudriñar las Escrituras, de poder tener ese acercamiento a la palabra de Dios. Así es que bienvenidos todos los que están conectados a esta hora. Esperamos que estén disfrutando de esas bendiciones del Señor donde quiera que se encuentren. Y vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo y pedir que sea Él el que nos dé sabiduría y entendimiento que podamos llevar adelante este estudio del día de hoy. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que tenemos de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, por un día más, por las fuerzas que nos das, cada bendición y cada provisión que das a nuestras vidas. Todo lo que haces, Señor, te honramos y te bendecimos con todo nuestro ser. Y aquí estamos disponiéndonos, Señor, y poniéndonos en tus manos. Espíritu de Dios, queremos contar con la guía y con la dirección tuya. Queremos que tú seas el que obres. Queremos que tú seas el que estés delante nuestro, permitiéndonos hoy comprender tu palabra. En tus preciosas manos estamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Muy bien, mis amados, entramos al capítulo 6 del libro o del Evangelio de Mateo. Continuamos con el estudio del Sermón del Monte que comenzamos en el capítulo 5. Hoy estaremos estudiando el capítulo 6. Al igual que en este capítulo anterior, pues vamos a encontrar una serie de enseñanzas que el mismo Señor Jesús dio en su momento, enseñanzas prácticas que dejó para nuestras vidas. Y vamos a abordar los versos 1 y 4, que en la primera parte que nos habla es de, el título que está en mi Biblia es Jesús y la limosna. Dice así este texto: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Creo que una de las cosas importantes que Dios estableció dentro de esos principios que deben regir a una persona temerosa de Dios y de los cuales el Señor Jesús, por supuesto, que nos dio lecciones con su ejemplo, precisamente es el servir. Estamos llamados a servir a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Esa es una de las cosas. Inclusive el segundo gran mandamiento precisamente habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús nos da preciso algunas precauciones, algunas cosas que es importante que tengamos en cuenta cuando se trata de que sirvamos a los demás. Y es que cuando servimos a los demás debemos tener mucho cuidado con qué actitud lo hacemos, porque no siempre podemos hacerlo de la manera correcta. Entonces es importante que hoy examinemos que puede haber una manera incorrecta y puede haber una manera correcta. Cuando los fariseos, porque el Señor Jesús muchas de estas enseñanzas y lecciones precisamente tenía como modelo, como ejemplo allí a todas estas personas que estaban rodeándolo, y uno de ellos eran los fariseos, que mantenían siempre muy pendientes de todo lo que el Señor hacía. Y una de las costumbres de los fariseos cuando querían dar algo a los pobres, y es que se paraban en algún lugar, en alguna esquina de una calle concurrida de la ciudad, y allí hacían sonar una trompeta con el ánimo de que los necesitados identificaran esa trompeta y pudieran acudir allí a recibir esas ayudas que ellos podían darle. Y ese era el propósito con el que hacían sonar estas
trompetas. Pero al mismo tiempo, los fariseos querían que las demás personas que concurrían o que transcurrían por el sector, pues vieran lo que ellos estaban haciendo. Es decir, lo hacían con el ánimo de darle a la gente, pero también con el ánimo de mostrar a las demás personas lo que estaban haciendo. Y por eso es que el Señor Jesús, en este texto que estamos hoy leyendo, hace referencia a este aspecto. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender el hacer bien y hacer buenas obras a nuestro prójimo nunca deben ser con el propósito de vanagloria nuestra. No debe ser para mostrarle a los demás lo que hacemos. Siempre tiene que ser una actitud correcta. Por eso en el texto está diciendo allí de ser vistos de ellos para ser alabados por los hombres. Entonces no es ese el propósito. Cuando nosotros podemos servir a alguien, no debe ser vanaglorioso. Lo que haga no debe ser para que otros digan, uy, esa persona es tan generosa, esa persona es tan buena, esa persona es tan servicial. No es bueno que se mantenga esa actitud o que se busque eso o que estemos tratando de alardear con lo que estamos haciendo. Quien debe ser exaltado es el nombre de Dios. Él es Dios es el quien transforma nuestras vidas. Dios es el que suple nuestras necesidades. Dios es el que nos da la capacidad para poder darle a otros. O sea, si tenemos para dar es porque Dios ha bendecido nuestras vidas. Entonces, siempre la gloria debe ser para Dios. Siempre el que debe llevarse el crédito es el Señor. Entonces, en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 5, en el verso 16, en la parte B, el Señor Jesús también manifestó, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quien debe ser exaltado es el Señor. Y eso que hacemos nosotros y como cristianos estamos llamados a servir a los demás, pero todo siempre es para que honren el nombre de Dios y no para reconocimiento de ninguna persona en particular. Entonces, Dios produce esas buenas obras en nosotros precisamente para eso, para que ellas glorifiquen solo a Él. Y si nosotros nos vanagloriamos, no vamos a tener recompensa de parte de Dios por nuestras buenas obras. En el mismo Mateo capítulo 6 que estamos estudiando, en el verso 1, en la parte B, dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hay una recompensa de parte de Dios cuando nosotros hacemos estas buenas obras, pero un requisito importante y es que sean hechas para la gloria de Dios. Y ese es el llamado de Dios en este primer texto y esta primera lección que estamos hoy estudiando. Y ahora pasamos a los siguientes versos 3 y 4, que dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, la actitud que nos pide es que lo hagamos de tal manera, no solamente que sea secreta para otras personas, no para mostrarle a otros, sino aún para nosotros mismos. Porque dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda o que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Es decir, aún a nosotros mismos debe ser algo en secreto. Entonces, Jesús nos enseña que debemos ser esos creyentes generosos, pensar en los necesitados, y eso es importante. El Señor Jesús lo manifiesta en muchas oportunidades, que no estemos pensando solo en nosotros mismos, sino que pensemos en los demás, pero que es importante que nosotros tengamos la actitud correcta. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvida
que a nuestro alrededor hay muchas personas que necesitan, que tienen y que están sufriendo y que padecen necesidades y adversidades, y que de alguna manera nosotros podemos ser parte de alivianar, de sobrellevar esas cargas o esas luchas que estas personas tienen. Si bien es cierto, tal vez no sea nuestra culpa, pero podemos nosotros testificar. Y este verso 4, noten que cierra diciendo: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero que usted sepa Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice, y Dios siempre paga, y Dios siempre retribuye, y Dios retribuye muy bien. Y el Señor no miente, el Señor no miente. Y si dice que tendrá una recompensa, pues debemos creerle. Usted y yo tenemos que creer que cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios y las hacemos de un corazón humilde, sincero, honesto, transparente, Dios va a recompensar. Por supuesto que no hacemos las cosas por una recompensa. Esa no debe ser la motivación. Hacemos porque nos nace en nuestro corazón y porque queremos servir a otras personas. Pero producto de eso, Dios recompensa. Y pasamos al siguiente tema del Sermón del Monte, que nos habla de, y dice en mi Biblia, Jesús y la oración. Este tema de Jesús y la oración lo registra también Lucas. El evangelista Lucas también escribió esta parte, que fue una enseñanza de Jesús, y también Lucas en el capítulo 11, él también hizo referencia a este punto que vamos a mencionar. Y Lucas, precisamente, cuando hace referencia a eso, cuando Lucas está abordando este tema, está diciéndonos allí que uno de los discípulos del Señor le dijo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces lo que vamos a encontrar de aquí en adelante es donde la respuesta del Señor a esa petición de uno de sus discípulos. Por eso es importante que nosotros abordemos esta oración como un modelo. Lo que vamos a encontrar acá, en estos versos de aquí en adelante, es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero no es una oración para que usted se la memorice, sino es un modelo que Dios estableció para que nosotros sepamos de qué manera podemos orar. Simplemente el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Y simplemente el Señor le dice: mire, y le hace un modelo. Le dice: mire, cuando oren háganlo así. Pero como que les da un modelo para que ellos de ese modelo pues puedan tomar luego la manera en cómo deben hacerlo. Y ahí vamos a ver los aspectos a tener en cuenta en la oración, que están desde el verso 5 hasta el verso 15. El primero que yo encuentro y es que la oración no debe ser con hipocresía. No ore con hipocresía. No ore de una manera hipócrita. Verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ya podemos saber a quién se estaba refiriendo también el Señor Jesús aquí, de lo que venimos hablando, de que hacían también en las esquinas de las calles. Los fariseos era uno de los grupos, y por eso su nombre fariseo, y por eso usamos a veces ese término para decirle a alguien fariseo, una persona como que no es correcta en su proceder, le llamamos así, ¿no? Entonces, ellos eran personas muy religiosas. Y el Señor hace referencia a esas personas religiosas precisamente de aquel entonces porque vivían de apariencias. Querían mostrar una cosa, querían ser vistos de los demás, y entonces se paraban en algún lugar y allí estaban haciendo oraciones pero solamente era para que los vieran, pero no era una cuestión de corazón. Y nosotros no tenemos por qué estar teniendo esa actitud, sino que la idea es que nosotros podamos acudir a Dios con un corazón muy reverente. Entonces, usted no debe orar para que alguien lo vea, ni mucho menos tocar trompeta y tocar tambores y maracas y platillos y decir: es que me voy a orar.
No tiene que decirle a nadie. Usted en su casa, temprano en la mañana, se levanta y muy juicioso, tiene un lugar en su casa donde nadie lo interrumpe, donde nadie le molesta, y allí puede ir y hacer su oración. Entonces, usted ora porque reconoce que necesita de Dios. No ora porque el pastor nos dice que hay que orar, sino porque aunque el pastor nos dice que hay que orar, pero usted entiende por qué es que el pastor nos dice que hay que orar. Porque necesitamos de Dios, porque Dios es el único que puede obrar e intervenir para ayudarnos en nuestras necesidades y en las cosas que queremos solucionar. Y ahí es donde entendemos que Dios puede obrar en aquellas cosas que nosotros ponemos en sus manos. Entonces, ni las muchas palabras que usted le diga van a impresionar a Dios. Dios no lo impresionamos con las muchas palabras por allá todas rebuscadas y excelentísimo y no. Nosotros acudimos a Dios y simplemente hablamos con Dios con palabras que salgan de nuestro corazón. No necesita ponerse a rebuscar palabras, sino que sean palabras honestas y sinceras que salgan de su corazón. Un segundo aspecto que es importante tener en cuenta en la oración es que es una oración de intimidad. Y por eso el verso 6 nos habla lo siguiente. Ahí en su Biblia, revise el verso 6 conmigo. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, lo que aquí nos quiere decir, y en este punto, que una oración de intimidad, es que Dios quiere tener con usted un tiempo a solas. Y es necesario que usted tenga también este tiempo a solas con Él. Necesitamos, es nuestro Padre. Y tenemos que acudir a tener ese tiempo a solas. Y allí, créame que Dios va a estar feliz, porque es nuestro Padre. Un padre se siente feliz cuando su hijo acude a Él. Los que somos padres sabemos eso. Que cuando nuestros hijos acuden a nosotros a contarnos algo, a confiarnos algo, a decirnos algo, es porque nos tienen confianza, es porque saben que podemos ayudarles y poderles ayudar a darles una solución. Entonces nuestro Padre Celestial igual, Él está esperando y anhelando que nosotros como hijos podamos acudir. Entonces es necesario que tengamos esos espacios como en privado con Dios, porque hay cosas que no queremos contarle a todo mundo y no podemos contarle a todo mundo. Pero Dios puede actuar y obrar en nuestras vidas de una manera totalmente personal. Por eso es importante que usted se tome su tiempo, aparte un espacio, un tiempo donde esté a solas con ese Padre maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Otro aspecto a tener en cuenta y es no use vanas repeticiones. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. No se trata de estar ahí haciéndole unas oraciones mecánicas o de tener algo escrito y de estar recitando cosas. Usted no necesita, y la oración no se trata preciso de repetir cosas. Tal vez muchos en su infancia aprendieron a repetir cosas, pero eso no es orar. Y eso no es lo que Dios quiere. No se trata de que repitamos oraciones ya aprendidas. Eso no lo quiere Dios. Eso no le agrada a Él. Y por eso el verso 7 nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones. No necesita usar cosas repetidas, ni memorizadas, ni atesoradas. Lo único que puede memorizar la palabra y de repente cuando está orando declarar un versículo bíblico, pues eso no es rezar, no es hacer esas vanas repeticiones. Pero es importante que lo entendamos. Lo que Dios quiere escuchar son las palabras que salen de un corazón sincero. Dios quiere escuchar esas palabras que salen de ese corazón que está allí dolido o que está feliz o que está con una necesidad. Dios quiere escuchar ese corazón y eso es lo que tenemos que hacer. Otro aspecto allí en la oración y es que debe mostrar su reverencia hacia Dios. Verso 9 dice, vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando oramos, primero establecemos una comunión. Hay una relación. ¿Una relación con quién? Pues con nuestro Padre Celestial, y por eso dice allí, Padre nuestro. Entonces debe haber ese reconocimiento de esa autoridad sobre nosotros que es nuestro Padre. Estamos acudiendo a nuestro Padre. No estamos acudiendo a un mensajero, no estamos acudiendo a una persona que nos está simplemente concediendo un genio que nos está concediendo un deseo. Estamos acudiendo a nuestro Padre, a Dios. Entonces es una relación entre padre e hijo. Así que establecemos parámetros de reconocimiento de autoridad, de posición, de respeto hacia nuestro Padre Celestial en medio de esta oración. Y esa adoración y esa oración debe incluir preciso una actitud de adoración al Señor. Y por eso el Señor, cuando dice allí, el Señor Jesús enseñándoles a sus discípulos, vosotros podéis orar así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el salmista muy claro nos lo dijo en el Salmo 100, en el verso 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando vamos a empezar nuestra oración es reconocerle a Él en su santidad, adorarle, reconocer que Él es nuestro Padre, y poder exaltarle allí con nuestras propias palabras y poder tener este tiempo de adorar al Señor. No puede haber adoración si no hay un reconocimiento de ese Padre Dios, de esas virtudes, de esas bondades, de esas maravillas, de todo lo grande que es Él, de esos atributos que Él tiene como nuestro Dios. Otro aspecto, y es: espera en la voluntad de Dios. Verso 10. Dice la palabra del Señor en el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros necesitamos dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Por eso dice: venga tu reino. Y necesitamos dejar que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Necesitamos dejar que sea la voluntad de Dios, porque no podemos estar pretendiendo vivir nuestra vida caprichosamente, vivir nuestra vida como queremos, como se nos antoja, sino siempre estar en esa disposición. Entonces, nosotros no estamos pidiéndole a Dios para que se cumpla nuestra voluntad. Usted no le pide para que Dios cumpla la voluntad suya. Usted ora a Dios, su oración va dirigida a poner en las manos de Dios cada uno de sus asuntos, cada una de sus situaciones, de sus problemas, para que Él obre conforme a su voluntad. Porque la palabra de Dios nos habla muy claro respecto a eso y nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjense cómo aquí la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué no dejar todo a la voluntad de Dios? Porque Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor. Y la otra actitud, otro aspecto importante en la oración, y es que es poner ante Dios sus peticiones. Verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En nuestra oración ponemos delante de Dios cada una de nuestras necesidades. En ese lugar secreto que usted toma, en ese espacio que usted toma en su casa para orar al Señor, usted le pone en consideración esas necesidades, aquellas cosas por las cuales quiere que Dios obre, que Dios intervenga, sea cual sea la situación. Allí usted pone en consideración en las manos de Dios, en las que queremos que Dios obre. Y por eso el salmista nos dice lo siguiente. Esto está en el Salmo 23, versos 1 y 2.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Entonces podemos acudir a Él, porque Él está precisamente con esa disposición de bendecirnos como hijos tuyos. Él quiere obrar en nuestras vidas, por eso tenemos que acudir a Él. Y Jeremías 33:3 también nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el tiempo de oración es una oportunidad maravillosa donde el Padre Celestial, nuestro buen Dios, está atento a escuchar a sus hijos. Es un espacio, es una cita personal que tenemos con Dios, el tiempo que destinamos para orar. Y el mejor momento, por supuesto, la mejor hora es en la mañana, temprano, cuando todo el mundo está todavía de pronto durmiendo, donde todavía no está como el ritmo del día. Entonces, cuando no tenemos que estar como pendientes de teléfonos y de cosas, es un espacio propicio para poder estar muy concentrados en esa cita personal con Dios. También es un tiempo de confesión y de perdonar. El tiempo de la oración también incluye otro aspecto como es la confesión y el de perdonar. Verso 12 en adelante dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cada día, usted y yo tenemos que examinarnos y confesar a Dios cada pecado que hemos cometido. Es importante que nos revisemos, que nos examinemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos muestre qué pecado hay en nosotros para que podamos hacer una confesión. Entonces, esa confesión es que nosotros le decimos el pecado que cometimos, cualquiera que sea. Si ha dicho una mentira, pues usted tiene que decirle, Señor, perdóname porque mentí con esto. Señor, a tal persona le dije esto. Pero la confesión es eso, es un acto que usted hace directamente con Dios. Gracias a Dios que no lo tenemos que hacer con nadie. Usted no tiene que confesarse con ningún ser humano, porque el que te perdona es el Señor. Entonces, para que esa oración sea efectiva, es importante que estemos en comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios necesitamos que Dios nos perdone, que usted le pida perdón a Dios. En el Proverbio 28:13 la Biblia es muy clara cuando nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante entender lo que el verso nos está diciendo. Encubrir los pecados es no confesarlos. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que no hay prosperidad. Y no habla de la prosperidad económica. Aquí habla es de que esa persona no puede avanzar en su vida. El que los confiese y se aparta, alcanza misericordia. Hoy le pido perdón al Señor por este pecado, pero ya no sigo cometiendo ese mismo pecado. La confesión es ese acto donde usted directamente con Dios puede hacerlo. Y cuando nosotros estamos en esa buena relación con Dios, pues Él nos cuida para que nosotros no caigamos en tentación. Él está ahí en esa protección con nosotros. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13, la Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y también es importante revisar su corazón si está guardando algún resentimiento contra alguien. Y ahí es donde usted tiene que tomar esa decisión de perdonar. Porque aquí hay una cosa: primero pedimos perdón, pero también el texto nos dice que tenemos que perdonar. Es importante que tome la decisión de perdonar. Hay personas que nos han hecho daño.
Hay personas que nos han hecho mal, pero lo importante es que nosotros podamos perdonar. Porque el texto termina diciendo, si tú no perdonas, pues Dios tampoco te perdona. Es importante que podamos hacerlo. Ahora pasamos al verso 16 en adelante, que nos habla de Jesús y el ayuno. Y dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el ayuno es una herramienta espiritual que Dios nos dio. Es algo que el mismo Señor nos dio ejemplo para que podamos humillarnos delante de Dios, para que podamos estar allí doblegados ante su presencia, para que podamos rendir esta carne que es la que nos induce, la que nos seduce a lo malo, y entonces podamos decirle a esta carne, pues no te vamos a alimentar por este día, vamos a alimentar nuestra parte espiritual. Y es un tiempo maravilloso de estar humillados en la presencia de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros nos ufanemos o que hagamos alarde de que hacemos ayuno. Eso no lo quiere Dios. No se complace de esas cosas. Entonces, es importante que entendamos, no va a servir de nada si usted está ayunando y empieza a tocar trompeta y empieza a tocar tambores para anunciarle a todo el mundo que está haciéndolo. No, usted debe hacer un ayuno con humildad y con reverencia ante Dios. Entonces, usted puede ayunar solito en su casa, cualquier día de la semana. Usted puede ayunar aún inclusive si va a trabajar, usted desde la mañana se propone y allá desde su trabajo usted organiza sus tiempitos, los tiempitos de descanso, los toma para irse a un baño, a un lugar privado, un lugar donde pueda y orar y seguir clamando al Señor. Entonces, lo puede hacer también porque hay algunos que de pronto no tienen la facilidad de estar todo el tiempo en su casa, sino están trabajando. Entonces, pueden también. Pero no necesita, como les digo, no necesita estar anunciándolo a nadie. También usted se puede sumar al ayuno que hacemos congregacional, el ayuno que hacemos como iglesia. Y con eso no quiere decir que usted está diciéndole a todo el mundo, ay, mire que yo sí voy al ayuno de la iglesia. No, porque todos los que venimos al ayuno en la iglesia venimos con una actitud humilde y no por mostrarle a nadie, sino venimos para unirnos, porque también la Biblia dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo para una cosa, Dios la hace. Entonces es importante entender que ese ayuno congregacional también lo hacemos para crecer, para apoyarnos, para unirnos en oración y edificarnos juntos. Entonces, allí en este aspecto es importante que lo entendamos, que allí no tiene nada que ver con que nosotros estemos tratando de aparentarle a la gente. Dios conoce el corazón con que usted acude al ayuno congregacional. Si lo hace para que el pastor lo vea o para que algún hermano en la iglesia lo vea, pues ese ya es su problema. Pero lo que Dios está diciendo, y como Dios conoce los corazones, y nosotros lo hacemos, o usted debe hacerlo, es con una actitud humilde, de saber que va a buscar a Dios, a agradarle a Dios, a alabar al Señor y a buscar esa presencia de Dios. Entonces, nada de hacer cosas, y respecto al ayuno precisamente, en cuanto a querer mostrarle a los hombres. Viene la siguiente parte, que es tesoros en el cielo, que este texto de tesoros en el cielo también está en Lucas capítulo 12, versos 32 en adelante. Pero aquí en Mateo nos dice, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando Jesús es nuestro tesoro, es esa joya preciosa, es para nosotros lo principal, es lo más valioso. Entonces,
comprometemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo nuestro ser a su servicio, a su obra, a lo que Él nos diga, cuando de verdad en nosotros hay esa disposición. Y Pablo aquí está alentando a los siervos diciéndoles que Dios tiene una recompensa eterna para aquellos que están motivados para servir a Cristo. Dice en Colosenses en el capítulo 3, en el verso 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué importante es que nosotros podamos tener esa actitud de servicio hacia nuestro Dios con un corazón totalmente dispuesto, con un corazón totalmente limpio, con un corazón totalmente transparente. Cuando vivimos con sacrificio por la causa de Jesús o le servimos esforzándonos para la obra del Señor, pues vamos acumulando un tesoro en el cielo. Son moneditas celestiales que usted va poniendo allí en ese tesoro celestial. Cada cosa que tú haces, cada situación que tú haces en el servicio a Dios, cuando tú muy desinteresadamente estás sirviendo en la iglesia, cuando tocas un instrumento, cuando cantas, cuando haces parte del equipo de alabanza, cuando aconsejas a alguien en la iglesia, cuando ganas personas para Cristo, cuando vienes a intercesión. Todos estos son cosas que tú estás haciendo y estás acumulando en ese tesoro celestial, que es donde el Señor nos está pidiendo que nosotros debamos hacer nuestros tesoros. Entonces, esos actos de servicio aparentemente pequeños no pasan desapercibidos para Dios. Dios está obrando. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Fíjense cómo aquí nos habla de cuando alguien, por ejemplo, le da a alguien, siembra en alguien que es un hijo de Dios. Eso es, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces podemos servir al Señor de todo corazón, sabiendo que Dios es justo y que además, entendiendo esto, que es un privilegio enorme saber que podemos servir al Rey de Reyes. Es un privilegio enorme que Dios pueda usar nuestras vidas y que nosotros podamos serle útiles. Es un privilegio tremendo que muchas personas no lo han entendido y no valoran, y por eso tan fácilmente pueden dejar de servir y por eso fácilmente pueden menospreciar esos lugares de honra en los que Dios les ha puesto. En la medida que usted se dispone a servir al Señor, ahí es donde usted está añadiendo esos ahorros a ese tesoro celestial, como les he venido diciendo. Ahí va usted acumulando y va llenando eso. Un día el Señor te va a mostrar ese ahorro que tienes allá. Otro tema que viene allí más adelante es la lámpara del cuerpo. También este texto Lucas escribió sobre eso en el capítulo 11, en el verso 33 adelante. En adelante está la lámpara del cuerpo. Pero aquí estamos hablando de Mateo capítulo 6. Verso 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Un ojo bueno es uno que pone su mirada en Dios y es dirigido por la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que está sometido a la voluntad de Dios. Es uno que sabe quién es Él y qué espera Dios de Él. Ese es el ojo que hace que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz, que todo nuestro ser esté lleno de luz. Y si está lleno de luz, entonces va a poder caminar sin tropezar. Va a poder saber por dónde camina. En el verso 23 nos dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, mis amados, si su ojo es maligno, entonces todo su cuerpo
es decir, toda su vida va a estar en tinieblas, como nos está diciendo aquí este texto. A nadie le gusta que le digan que está equivocado. Y Jesús dice que todos aquellos que tienen ojos malos, es decir, ojos que no ven a Dios, ni le aman, ni viven para Él, ni dirigen su vida por la palabra del Señor, todos ellos están en tinieblas, aunque crean que tienen la luz. Y en Juan capítulo 8, en el verso 12, mire lo que nos dice allí la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús es la luz del mundo. Y solo los que siguen al Señor y creen en Él como su Dios y Salvador, pues no van a andar en tinieblas. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, sino que vamos a tener la luz de la vida. Eso es lo que nos promete. Los fariseos le respondieron a Jesús en un momento allí, en Juan capítulo 9, en el verso 40, dice: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Cuando el Señor hizo un milagro allí de sanidad. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos conocían la palabra de Dios, así es que no eran ciegos. Ellos conocían la palabra de Dios. Así que un ojo malo es uno que no tiene la luz de Jesús en su vida, porque no ha creído ni ha confiado en el Señor. Por tanto, su vida, por supuesto, está en tinieblas. Y viene ahora la otra parte que dice Dios y las riquezas, que también está en Lucas capítulo 16, en el verso 13, pero aquí vamos a estar nosotros estudiando lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir aquí significa servir como esclavo. No hace referencia como un empleado, porque hay una gran diferencia. Es como esclavo. Recordemos que en el Nuevo Testamento, en el comienzo del siglo, se tenía esa figura muy clara. Y nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. Nosotros debemos escoger el uno o el otro. Y lo más sabio, pues, es escoger, por supuesto, servir a Dios. Y el obstáculo que nos impide invertir sabiamente es nuestro corazón. Y dice Mateo en el verso 21 del capítulo 6 que estamos estudiando, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que tenemos en nuestro corazón. Nosotros vamos a seguir por lo que nuestro corazón está cautivo, lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús dejó claro que no podemos servir a la vez a dos señores. Amará al uno y aborrecerá al otro. En el verso 24 el Señor precisamente dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahora hay un conector aquí con el siguiente párrafo, con la última enseñanza que tenemos, que es el afán y la ansiedad. Y viene un conector en el verso 25 que dice, este del afán de la ansiedad también lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 22 en adelante. Pero aquí en Mateo capítulo 6, en el verso 25 dice: por tanto os digo. Es decir, está conectando con lo que el Señor viene hablando del afán, de las riquezas y todas estas cosas. Entonces mire lo que está diciendo. El título se llama aquí, esto alguien lo tituló después, ¿no? Esto no, originalmente la Biblia no se escribió con esos títulos. Alguien le puso esos títulos más adelante, porque esto se escribió de corrido. Y dice: por tanto os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús da por hecho que la decisión es servir a Dios. Por la expresión aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿no? Recordemos lo que viene el Señor hablando de sus dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y nadie puede servir al Señor a la vez. Podemos decidir. Y el Señor Jesús da por sentado que tomamos la decisión sabia de servir al Señor. Entonces, si decidimos consagrar nuestras vidas a Dios, no necesitamos estar preocupados por nuestras necesidades, porque Dios mismo se encargará. Según lo que nos dice aquí este verso 25, leámoslo con atención. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Es decir, usted no tiene por qué afanarse por qué ha de comer mañana, por qué ha de vestir, qué ha de beber, ni por vuestro cuerpo, dice, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor está diciendo, ustedes no tienen por qué afanarse por estas cosas. Y desde el verso 26 hasta el verso 30 nos dice las razones por las que no tenemos que estar afanados por esto. Leamos versos 26 en adelante. Dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan. ¿Cuáles son las aves del cielo? Todos lo sabemos, ¿cierto? Los pajarillos y todos estos animalitos que no son domésticos, que mantienen allí en los árboles, que mantienen volando nuestros aires. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Usted ha visto algún pajarito por ahí parado en una ramita todo despechado? Llorando y diciendo, me quiero suicidar, porque es que no tengo trabajo, porque es que no tengo que darle a mis hijos. No, los vemos alegres, cantando, felices, nos alegran la mañana. Si usted se levanta temprano, ¿no? Va a escuchar a los pajarillos. Si se levanta tarde, hermano, no va a escuchar sino la bulla de los motores de los carros y de todo. Y dice que mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces noten cómo el Señor está diciendo aquí, Dios sustenta su creación, Dios cuida de todas las cosas de su creación, pues Dios no va a cuidar de esa obra maestra que es usted, que soy yo, que somos nosotros los seres humanos, porque fuimos los únicos que Dios hizo a imagen y semejanza suya. Dios va a cuidar de nosotros. Entonces, si Dios cuida de lo demás, pues cuánto más lo va a hacer de nosotros. Pero es necesario que nosotros aprendamos a depender de Dios por fe. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos creerle a Dios. Creer que Dios va a suplir nuestras necesidades. Entonces, en la última parte del verso 30, noten lo que está diciendo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El problema de muchos de nosotros es la falta de fe. Esto puede ser debido a que sin Cristo pues estábamos acostumbrados a solucionar los asuntos a nuestra manera, con autosuficiencia. Bueno, ahí nos las valíamos. Nunca nos enseñaron que Dios podía obrar, jamás. No, simplemente éramos practicantes de una religión. Otros ni siquiera practicaban nada, pero no dependíamos de Dios. No sabíamos qué era eso, porque nunca nos orientaron al respecto. Y en el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo quiero que usted note la expresión del verso 32 que dice, y si quiere subráyela ahí en su Biblia, dice, pero vuestro Padre, si quiere resáltelo allí con un color bien fuerte que le quede muy claro. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Entonces, ahora Dios es nuestro Padre.
cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia nos dice en Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted pasa a ser hijo de Dios cuando usted ha tomado la decisión de Cristo. Antes no era un hijo de Dios, pero ahora es un hijo. Y como ahora es un hijo, pues entonces ese padre va a suplir como padre esas necesidades de sus hijos. Dios está dispuesto a hacerlo y Él lo quiere hacer porque Él es nuestro Padre y Él se lo toma muy en serio. Pero el problema es que no creemos. Un padre suple las necesidades de sus hijos y de nosotros debemos aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Y por eso la instrucción del Señor Jesús en el siguiente verso, en el verso 33 dice, mas buscad, y subraye también esto allí en grande, primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y termina el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Su prioridad debe ser buscar primeramente el reino de Dios. Usted lo que debe preocuparse es por buscar a Dios, por conocerle, por amarle, por entregarle su corazón a Él y que Él gobierne su vida. Si usted lo hace, hermano, permite simplemente que Dios se encargue de esas añadiduras, como lo dice aquí ese mismo verso, ¿no? Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás, su alimento, su comida, su trabajo, su empleo, su carro, su casa, todo lo demás simplemente es una añadidura que Dios se va a encargar cuando usted y yo busquemos primeramente de su reino. Mi amado, ya no siga corriendo de un lado para otro, afanado, preocupado, con estrés, angustiado, sin paz en su corazón por estar buscando la añadidura. Ya no siga más en esa situación. Hasta enfermos. Muchos enfermos por estar corriendo de un lado para otro, por estar afanados, por estar sacándose préstamos a la ligera, por no confiar en Dios y por no buscar primeramente el reino de Dios. Si usted busca primeramente el reino de su justicia, créame que Dios no miente, Él lo demás lo dará como añadidura. Hemos terminado también el capítulo 6, como hemos visto, mis amados, estas son lecciones maravillosas que el Señor dejó en este precioso sermón del monte. Padre, gracias te damos por darnos este tiempo maravilloso de estudiar tu palabra y por cada lección que está aquí escrita, Señor. Ayúdanos para que, Señor, esto sea tan real en nosotros. Podamos aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Cada uno de estos principios y preceptos que están ahí establecidos en tu palabra, Señor, que se vuelvan real en nosotros y que podamos nosotros tomarnos en serio tu palabra, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente, como también dice tu palabra, Señor, para que vivamos en esa dependencia de ti, para que vivamos descansando en ti. Tú mismo lo dijiste, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Que aprendamos a descansar en ti, que aprendamos a acudir a ti, Señor, que aprendamos a conocerte, Señor, a buscarte, Señor, que es todo lo que nos has hablado hoy a través de este capítulo 6. Te damos muchas gracias, mi Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados.